¿Qué hace un ungido cuando la persecución parece interminable y la promesa se demora? ¿Y cómo responde David cuando la desesperación lo lleva a buscar refugio en el territorio del enemigo? ¿Puede un rey que rechazó la palabra de Dios consultar a una médium para invocar a un profeta muerto? ¿Y qué revela esta trágica búsqueda sobre el fin de aquellos que abandonan al Señor? ¿Cómo es posible que la muerte de un rey rebelde y la de un príncipe fiel ocurran en el mismo día? ¿Y qué nos enseña este final sobre la justicia divina y la esperanza que trasciende la tumba? Un saludo de esperanza y soberanía para todos ustedes, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Les habla el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela, agradecido de continuar este caminar con ustedes. Antes de adentrarnos en la palabra, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para recibir cada audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. También les animo a compartir este audio con otros. Seguro que lo agradecerán, pues la palabra de Dios es nuestro manantial de vida y será de gran bendición para ellos. En nuestro encuentro anterior, recorrimos 1 de Samuel 23 al 26. Vimos cómo David, en medio de la persecución, liberó Keila, recibió el aliento de Jonatán, perdonó la vida de Saúl en 2 ocasiones, y fue confrontado por la sabiduría de Abigail. Fueron lecciones de paciencia, fidelidad y espera en Dios. Hoy llegamos a los capítulos finales del libro. La persecución de David llega a su punto más bajo, y el reinado de Saúl a su trágico final. La palabra nos conduce así a 1 de Samuel, capítulos 27, 28, 29, 30 y 31. El capítulo 27 muestra el momento de debilidad de David. Pensando que algún día perecerá por mano de Saúl, decide huir a territorio filisteo, a Gat, con sus 600 hombres y sus familias. Aquís, rey de Gat, le da la ciudad de Ziklag. David vive allí 16 meses, y para ganar la confianza de Aquís, hace incursiones contra pueblos enemigos de Israel, pero hace creer que ataca a Judá. El capítulo 28 presenta la trágica consulta de Saúl. Los filisteos se reúnen para la guerra, y Saúl, al ver el ejército enemigo, tiene miedo. Consulta a Jehová, pero él no le responde. Entonces, disfrazado, busca a una médium Enende para que le haga subir a Samuel. La mujer invoca a Samuel, quien le anuncia: Jehová ha arrancado el reino de tu mano, y lo ha dado a David. Mañana estarás conmigo. Saúl cae desplomado. El capítulo 29 relata cómo David es enviado de regreso por los príncipes filisteos, que desconfían de él. Aquí se ve obligado a despedirlo, y David vuelve a Ziklag. El capítulo 30 narra la tragedia de Ziklag. Al regresar, David encuentra la ciudad incendiada por los amalecitas, y sus mujeres e hijos llevados cautivos. El pueblo se amarga y quiere apedrearlo, pero David se fortalece en Jehová. Consulta a Dios, persigue a los amalecitas, los derrota, y recupera todo lo perdido. Reparte el botín equitativamente entre los que fueron a la batalla y los que guardaron el equipaje. El capítulo 31 es el final trágico. Los filisteos atacan a Israel. Saúl y sus hijos mueren en el monte Gilboa. Jonatán, Abinadab y Malquisúa caen. Saúl, herido, pide a su escudero que lo mate, pero él no quiere, y Saúl se arroja sobre su propia espada. Los filisteos encuentran su cuerpo, lo decapitan, y cuelgan su armadura en el templo de Astarot. Los hombres de Jabes de Galaad, recordando cómo Saúl los había librado, recuperan los cuerpos y los queman, dando honrosa sepultura. Hermanos y hermanas, estos capítulos cierran una era. El rey que comenzó bien termina en desastre. El ungido perseguido llega a su punto más bajo, pero Dios le da victoria. Inclinemos ahora nuestro corazón a la lectura de 1 de Samuel, capítulos 27 al 31. 1 de Samuel 27. David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó, pues, David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquís hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquís en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, David con sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más.
Y David dijo a Aquís: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquís le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres, y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas, porque éstos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquís. Y decía a Aquís: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquís creía a David, y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, y será siempre mi siervo. Primera de Samuel 28. Aconteció en aquellos días, que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron, pues, los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida, para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego, pues, que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas, y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer,
y él les obedeció. Se levantó, pues, del suelo, y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes y levadura. Y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron, y se fueron aquella noche. Primera de Samuel 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquís. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, y le dijeron: Despide a este hombre, para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David, de quien cantaban en las danzas, diciendo: Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000? Y Aquís llamó a David y le dijo: Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete, pues, y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquís: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquís respondió a David, y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate, pues, de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Primera de Samuel 30. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió, pues, David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Bise, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Bise. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿De quién eres tú, y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo, pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los Ereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó, pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá.
Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Bise, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado, y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel, hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Primera de Samuel 31. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza, y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes, los quemaron allí. Y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El libro de Primera de Samuel llega a su fin con un contraste desgarrador. David, el ungido, experimenta su mayor humillación pero también una victoria inesperada. Saúl, el rey rechazado, llega a su trágico final. En medio de todo, vemos la mano soberana de Dios que cumple sus promesas. La huida de David a Gat es un momento de debilidad. David, cansado de huir, dice, ahora seré consumido algún día por la mano de Saúl. Su fe flaquea, y busca refugio donde no debería. Esto nos enseña que aún los hombres conforme al corazón de Dios tienen momentos de desánimo. Pero Dios no abandona a los suyos ni en sus debilidades. En el capítulo 30, David se fortalecerá en Jehová su Dios. Este es el camino del creyente, de la debilidad a la fortaleza, pero siempre por la gracia de Dios. Jesucristo es el único que nunca flaqueó, y por eso puede sostener a los que flaquean. La consulta a la médium es el acto final de la apostasía de Saúl. Había desobedecido a Dios, había perseguido al ungido,
y ahora busca a los muertos cuando el Dios vivo le ha cerrado la boca. La aparición de Samuel no es una fantasía, es un acto extraordinario de Dios para sellar el juicio sobre Saúl. La palabra es definitiva: mañana estarás conmigo. Saúl morirá, y Jonatán con él. Esto nos recuerda que la paciencia de Dios tiene un límite. Jesucristo es el único que vence la muerte, y en él, estar con Dios después de la muerte es esperanza, no terror. La victoria sobre los amalecitas es un cuadro de restauración. David, que había sido rechazado por los filisteos y había perdido todo, se fortalece en Jehová y recupera lo perdido. La ley del reparto equitativo del botín, tanto para los que pelearon como para los que guardaron el equipaje, es un principio de la obra de Dios. Todos los que participan en la victoria reciben parte. Jesucristo es el que pelea la batalla por nosotros, y todos los que están en él reciben las riquezas de su victoria. La muerte de Saúl y Jonatán cierra la era. Saúl muere como vivió, desobediente hasta el final. Pero Jonatán, el príncipe fiel, muere también. La noticia de su muerte llegará a David con un lamento que conmueve: angustiado estoy por ti, hermano mío Jonatán, muy dulce eras para mí. La muerte del justo con el impío es un misterio, pero nos recuerda que en este mundo, el sufrimiento no siempre se distribuye según el mérito. Jesucristo, el justo, murió entre malhechores, para que los impíos pudieran tener vida. La muerte de Jonatán es una sombra de aquel que moriría por sus amigos. El comentarista Matthew Henry escribió: Saúl comenzó con el Espíritu de Dios, pero terminó consultando a una medium. David comenzó como pastor, pasó por el desierto, y terminó en el trono. El final de cada uno muestra que Dios no se burla. La paciencia de David fue premiada, la desobediencia de Saúl fue castigada. Llevemos ahora estas verdades a nuestro propio caminar. David tuvo un momento de debilidad y huyó a Gat. ¿Hay áreas donde la desesperación te ha llevado a buscar refugio donde no debes? ¿Puedes, como David después, fortalecerte en Jehová? Saúl consultó a una medium porque Dios le había cerrado la boca. ¿Hay áreas donde has desobedecido tanto que la palabra de Dios parece silenciada? ¿Estás dispuesto a arrepentirte antes de que sea demasiado tarde? David se fortaleció en Jehová cuando todo parecía perdido. ¿A dónde acudes cuando todo se desmorona? ¿Te fortaleces en el Señor, o te hundes en la desesperación? Jonatán murió junto a Saúl, aunque era fiel. ¿Ha sufrido por causa de otros? ¿Puedes confiar que, aunque los caminos de Dios sean misteriosos, Él nunca abandona a los suyos? Gracias por caminar conmigo a través del libro de Primera de Samuel. Hemos visto el surgimiento de David, el hombre conforme al corazón de Dios, y el trágico final de Saúl. Pero todo esto apunta hacia adelante, hacia el verdadero Hijo de David, Jesucristo, que no huyó de la persecución, que no flaqueó en la debilidad, y que murió para que nosotros tuviéramos vida eterna. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Los espero en los comentarios. ¿Qué lección de estos capítulos finales, la debilidad de David, la trágica muerte de Saúl, la victoria sobre los amalecitas o el lamento por Jonatán, resuena más con su caminar actual? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.